himno del equipo de Messi, de Argentina. Cuidado. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Ah, sí, me gusta. Bienvenidos todos. Sé que hay algunos amigos que están aquí, que los hemos visto ayer o antes de ayer, por aquí y los hemos invitado y están entre nosotros. Les damos la bienvenida. Sé que muchos de ustedes la iglesia está a punto de comenzar una campaña sobre la eternidad en agosto. ¿Es así? ¿O no lo sabían? ¿Cómo no van a saber? Muy bien, bueno, hoy yo quiero hacer la introducción a la campaña. ¿Qué le parece? ¿Quieren? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de la eternidad. Hoy quiero traerles una historia que transforma, que tiene que ver con las parábolas de Jesús. Ustedes saben que las parábolas de Jesús eran sencillas historias que el Señor enseñaba a sus discípulos, a la multitud, a los religiosos de aquel lugar. Y en una historia sencilla, cotidiana, entendible para quienes estaban de la vida de todos los días, encerraba una verdad profunda que necesitaban interpretar. La parábola era una figura literaria, como muchas figuras literarias que hay en la Biblia, y tenía que ver con una comparación, es decir, se ponía la historia comparada con la vida y llevaba a la persona a tener que tomar una decisión. En la Biblia hay en los 4 evangelios aproximadamente 30 parábolas. Y de ellas hay una muy particular porque es la que habla de la eternidad. Saben que ayer o antes de ayer, ya me olvidé, estábamos comiendo acá enfrente y se acercó un amigo y nos pusimos a conversar y en medio de la conversación me preguntó, ¿y qué hay después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? La eternidad, a los que somos de Cristo y confiamos en Jesús y tenemos un lugar en el cielo, hablarnos de eternidad, ¿nos modifica algo el presente o no nos modifica? Bueno, la parábola que vamos a ver ahora tiene que ver con eso, con una intencionalidad de parte de Jesús de sacudir a los religiosos de aquel tiempo que no podían entender lo que significaba el destino y la eternidad de las personas, sacudir a los propios discípulos, que serían los encargados de llevar el evangelio y la esperanza a las personas, y movernos un poco el asiento a nosotros como iglesia para mirar unas cuantas cosas de nuestra vida. Siempre cuando en la Biblia se habla del más allá, es para corregir el más acá. Siempre cuando en la Biblia Jesús habló de la eternidad que pasa en el último respiro, tiene que ver para analizar la vida en qué correcciones yo tengo que hacer. Así que les voy a invitar, vamos a pasar, ahí está, va solito. Allí en Lucas capítulo 16 y nuestro título es Todavía estás a tiempo. Todavía estamos a tiempo para ajustar las cosas que tenemos que ajustar en la vida. Todavía estamos a tiempo para transformar las prioridades que se desordenaron. Todavía estamos a tiempo, tal vez, para arreglar nuestras cuentas con Dios. Mientras hay respiro, todavía estamos a tiempo. Así que vamos a abrir la Biblia. Los que tienen la pueden buscar en el teléfono. Si la tenés para ponerla, para que algunas personas que están aquí no tienen, podés bajar el PowerPoint y poner la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 16 y vamos a ver esta parábola del Señor. Pero antes vamos a leer algunos versículos que nos meten en contexto. Son las 8:26. ¿A qué hora tengo que terminar? No. Si no me va a agarrar un eutico acá, se me va a caer y yo no resucito a nadie. Bueno, más o menos lo normal, ¿no es cierto? Lucas capítulo 16 y vamos al versículo 13. Lucas 16, 13, gracias. Dice así: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Vamos al versículo 19.
Entonces Jesús, frente a esta situación de la avaricia de los líderes religiosos y del amor a las riquezas, comienza el capítulo 16 hablándole de una parábola de un siervo infiel y empezó a hablar de todo el tema de las riquezas, vuelve a tocarlo ahora y ahora en esta parábola toma un hombre rico y muestra cómo muchas de las cosas que nosotros valoramos en esta vida en un santiamén desaparecen. Por eso esta parábola es ordenadora para la vida. Y a eso iba Jesús, además de hablarnos de la eternidad. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la presencia del Señor, al cielo. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, o en el infierno, alzó sus ojos. Este es el peor de todos los despertar. Si hay un despertar dramático, este es el peor de todos. Y alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto hay una gran cima. En realidad es una gran cisma en el original que está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que todos los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden y de allá para acá tampoco. Entonces les dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, así les testificas, a fin de que no terminen también este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de ellos fuere de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante alguien de los muertos. Vamos a pasar la próxima placa y aquí está la razón por la cual Jesús relata esta parábola. En cada parábola, para los que estudian la Biblia, hay una ocasión, hay una narración y hay una aplicación. La ocasión es la razón por la cual Jesús en el auditorio enseñaba esta parábola. Esta es la ocasión. Los fariseos, que eran los líderes religiosos, eran las personas que tenían que conducir, para que entendamos, eran los pastores del pueblo de Israel, habían perdido completamente el rumbo. Se habían olvidado de toda la esencia de la fe, solo guardaban las cosas externas y en el fondo de su corazón eran avaros y estaban obsesionados por las riquezas. Para ellos era inconcebible que un hombre rico termine donde terminó en el relato de Jesús. Por eso hay que conectar los primeros versículos del 16, esta razón, esta ocasión por la cual se cuenta la parábola y el relato y la narración, porque intencionalmente en la narración había un rico. Esto es como cuando Jesús relató, ¿se acuerdan? La parábola del buen samaritano. El que le vino a preguntar fue un judío. Y cuando él relata que el que tiene compasión es un samaritano, sabiendo que judíos y samaritanos no se trataban, intencionalmente puso un samaritano para llegar al objetivo. Así que la ocasión era hacer entender a los religiosos que la vida estaba desordenada, que las prioridades estaban desordenadas, que el verdadero propósito de su vida no se estaba cumpliendo. Y como eran tan duros, había que sacudirlos con un relato dramático, y esta es una de las parábolas más dramáticas de la Biblia. Acá se corre el telón de la eternidad que aparenta en forma velada y con algunas pistas estaba en el Antiguo Testamento, pero que aquí se corre con una amplitud extraordinaria e intenta también que nosotros ordenemos la vida frente a esta realidad. A veces cuando uno lee esta parábola siempre piensa en las personas que no tienen a Jesús como Salvador y se pueden ir al infierno. Pero el objetivo era ordenar la vida de quienes tenían que ser los seguidores de Jesús.
Así que la ocasión es esta, la narración es todo el relato que hemos leído, y la aplicación tenía que ver con la decisión que tomen los fariseos, los discípulos y nosotros frente a este marco extraordinario. ¿Y cómo es el relato? Bueno, Jesús toma algo muy común en la vida de ellos. El personaje es un rico ostentoso. El vestido de púrpura, para lograr la púrpura había que tomar un molusco, que había que hacerle todo un proceso muy costoso para lograr ese color. Era la vestidura de los reyes. Era un hombre que hacía banquetes todos los días, que era un exhibicionista de todas sus riquezas. Pero increíblemente tenía la puerta de su casa, allí lo habían puesto intencionalmente los amigos, porque este mendigo, Lázaro, no se podía sustentar por sí mismo. Entonces, evidentemente él veía la mesa del rico, como caían las migajas, ansiaba, pero aquí había una apatía, una falta de compasión de parte del rico hacia aquel hombre, que era necesario sacudirlo, y entonces dice, relata este rico. Acá hay un problema que no sale inicialmente en el relato, y era la concepción que tenían los fariseos de la riqueza. Para ellos la riqueza era una bendición de Dios. Si una persona era rica, no podía nunca ir al infierno. Tenían este concepto antiguo testamentario de Lot, bendecido por el Señor, de Job, bendecido por el Señor, de Abraham, bendecido, prosperado económicamente. Entonces, si había una persona entre ellas que había progresado económicamente, la mano de Dios estaba allí. Jesús no estaba diciendo que esto no pueda ocurrir, pero estaba mostrando claramente que una persona podía tener todas esas riquezas y en la eternidad irse al infierno y quemarse en el tormento eterno. No necesariamente esto significaba. Miren, nunca en la Biblia la prosperidad económica es un problema. Esto lo tenemos que entender claramente. José de Arimatea era un hombre próspero económicamente, además de todo lo que dijimos. El problema en la Biblia no es la prosperidad económica. Ojalá que todos ustedes puedan prosperar económicamente. El punto no es cuánto tenemos. El punto es cuánto amamos lo que tenemos. Ahí está el problema. Por eso dice claramente el apóstol Pablo que el problema no es el dinero, sino que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces aquí Jesucristo contrasta para que se den cuenta que de la misma manera que ese hombre que era avaro y rico perdió su vida, ellos siendo líderes religiosos, si no corregían su vida, la iban a perder también. Y dramáticamente empieza a correr un relato en el cual llega el día que uno de los dos parte a la eternidad. Yo creo que esta es la pregunta que la mayoría de los seres humanos no pueden responder. Por eso, Iglesia de Jesucristo, cuando ustedes salgan a una campaña de eternidad, tienen que saber que se va a tocar un tema que la mayoría de la gente no quiere hablar. Ustedes saben que en mi actividad comercial, porque yo soy bivocacional, aparte de ser pastor de la iglesia, tengo mi actividad particular. Hay un representante de una de las marcas que nosotros comercializamos que llegó un día a mi oficina y yo lo vi muy demacrado y habitualmente yo hablaba con él y le compartía la fe y le regalé una Biblia porque creo firmemente que nuestra misión de hacer discípulos excede absolutamente las paredes de la iglesia. La verdadera función de la iglesia no está aquí adentro sino afuera, cuando cada uno de nosotros somos iglesia de lunes a viernes, mostrando y llevando la eternidad de Jesús. De esto se trata la gran comisión. Así que cuando le comienzo a hablar, le digo, ¿qué te pasa? Estoy mal. En un año se murió mi padre y mi madre. Estoy siendo tratado por un psiquiatra. No puedo salir de la depresión. Pero lo peor es que le tengo terror a la muerte. Y me dice, ¿y vos, Gustavo, le tenés miedo a la muerte? Yo me sentí como un 9 de área, que el arquero estaba caído, y me tiraron la pelota y el arco está desguarnecido para hacer el gol con 1 metro de distancia. Y le dije, claro que no le tengo miedo a la muerte, porque yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, claro que sí. Y le hablé de Jesús. Pero vamos a tener que entender que el tema de la eternidad es incómodo para las personas.
porque la muerte significa el fin sin saber qué viene después. Pero en realidad la Biblia, la palabra muerte, en su esencia significa separación. La Biblia habla de la muerte física, que es la separación de el cuerpo con el alma. El alma es eterna. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Existe la muerte espiritual, que es cuando una persona no se ha encontrado con Dios, el espíritu no ha venido a su vida y entonces está muerto, como dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Y luego está la muerte eterna, que es esta que está relatada aquí. Que es cuando finalmente la persona, no queriendo arreglar sus cuentas con Dios, no teniendo en cuenta que en un momento hay un último respiro, que todos los vamos a tener. Aquí no hay nadie eterno, todos nos vamos a morir algún día. Y el que no arregló sus cuentas con Dios aquí, no va a tener un destino final como quiere allá. Y entonces aquí Jesús comienza a hablar de la eternidad del alma. Y con todo este relato quiere básicamente, vamos a avanzar, hacer 3 desafíos ordenadores en la vida de los fariseos y de nosotros, y de los discípulos. En primer lugar, volver a dar prioridad a las cosas que Dios da prioridad en la vida, porque la vida se termina en cualquier momento. En segundo lugar, entender la temporalidad de nuestra vida, de tal manera que el tiempo que nos resta hay que saber dónde invertirlo. Y finalmente la eternidad, que son estas verdades que Él ha estado mostrando. Dice el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra. Si hay algo que es ordenador en la vida, es la palabra de Dios. La palabra de Dios ordena el matrimonio, la palabra de Dios ordena la pareja, la palabra de Dios ordena la relación entre padres e hijos, la palabra de Dios ordena la economía de la vida, la palabra de Dios ordena la administración de todos los recursos que tenemos. La Biblia es una ordenadora y cuando vos sentís que la vida está desordenada, siempre hay que empezar con la primer pieza. Y la primer pieza siempre es Dios. Así que en primer lugar, el primer desafío que recibimos de esta parábola, ya que vamos a hablar de eternidad como iglesia en agosto, es la prioridad. ¿Qué es la prioridad? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestra vida? Por eso el relato comienza diciendo en el versículo 19, había un hombre rico. Y bueno, hemos dicho aquí que Dios no condenaba en absoluto el problema de la riqueza, sino la prioridad que la riqueza había hecho en el hombre rico y en los fariseos. ¿Saben que un pastor bautista relataba en una predicación acerca de cómo le predicaba a un hombre muy rico de la ciudad de Buenos Aires? Buenos Aires es la capital de Argentina, y ellos habían ido a cenar a un edificio muy alto y en el último piso él le hablaba, eran muy amigos y estaban tomando algo cerca del balcón y se veía abajo, allí abajo toda la calle, los autos, y entonces este hombre que era amigo lo mira al pastor y le dice, ¿sabes cuántas veces pensé en tirarme y quitarme la vida? Y él le dice, te prediqué de todas maneras. Te he hablado de Jesús una y otra vez. ¿Sabés que si te tirás, te vas al infierno? Te he explicado claramente con la Biblia el destino final del alma. No hay más que 2 oportunidades. Y me has rechazado una y otra vez el Evangelio. Y él dice, ¿sabés qué pasa? Que si yo acepto el Evangelio tengo que dejar todos los negocios turbios, no correctos que yo tengo para ganar dinero. ¿Cuál era el problema de este hombre? El problema de los fariseos. La prioridad de su vida era el amor al dinero. Y saben, cuando uno habla de prioridad, tiene que aprender a que la vida es tan breve que si nosotros no ordenamos, vamos a tener problemas porque la vida y las relaciones se van a desordenar. Esto va más allá de la eternidad. Jesús dijo en Mateo 6:21, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. La pregunta acá era, ¿qué es lo que más amamos en la vida? Un relato dice que una vez un joven le preguntó a su pastor, ¿cómo puedo saber quién es mi Dios? ¿Cómo puedo saber qué es lo que amo más en la vida? Y el pastor le respondió, mira qué ocupa tus pensamientos cuando estás solo, qué absorbe tus energías. Mira qué es lo que más te cuesta entregar a Dios. Y ahí vas a tener la respuesta. Eso es lo que amas.
A mí me gustaría en esto de Lucas 16:13, cuando habla de que lo que es número uno es lo que amamos en el corazón, hagamos un pequeño ejercicio, a ver si tenemos ordenado o no las prioridades, porque a esto apunta. Vamos a pasar a la placa que sigue, por favor. ¿Qué cosas son prioritarias en mi vida? Bueno, yo he anotado 10 cosas que pueden ocupar el amor, la atención, la carga horaria, las pasiones de nuestra propia vida. Y que no son comunes a todos. Dios, el trabajo, la profesión, el dinero, el deporte. Bueno, podemos sacar fútbol y poner béisbol, que es el deporte nacional aquí o el que más le gusta, o básquetbol, la música, las redes sociales, los amigos, el ministerio, la pareja, la familia u otras cosas. Aquí hay 10 opciones. Si tuvieras que anotar las primeras 3, bien sencilla, las primeras 3, no lo que debería ser, lo que es realmente delante de Dios, ¿qué ocupa el primer lugar? No me lo tienen que responder, por supuesto. Pero hagan un ejercicio mental. 1, 2, 3. Porque esto es lo que estaba apuntando Jesús. Al problema de las prioridades en nuestra vida. Y la Biblia enseña claramente que la prioridad número 1 tiene que ser Dios. Quizá en este auditorio, muchos de los que estamos aquí amamos a Dios, queremos seguir a Dios, pero hay otras cosas que ocupan nuestro tiempo, que ganan nuestras pasiones, que se levantan como los ídolos del corazón. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Aquello que amamos, que gasta todas nuestras energías, que nos ocupa una y otra vez. Pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra esposa, pueden ser la iglesia, puede ser el ministerio. El problema es si esas cosas están por encima de Dios. Cuando yo lo pongo a Dios en el primer lugar, las cosas se ordenan absolutamente. Algunos de nosotros podemos estar tan involucrados en las actividades de la iglesia, tan metidos, como decimos, en el ministerio y en hacer cosas para Dios, que eso para nosotros en el corazón lo amamos más que a Dios. ¿Qué pasaría si de pronto perdés eso? No lo tenés más. ¿Cómo sigue nuestra vida? Hay una sola cosa que no podemos perder, y es a Dios. Y bendito sea el Señor que cuando una y otra vez nosotros le seguimos de lejos, amamos otras cosas más que el Señor, aún así Dios es bueno, misericordioso, se acerca, nos busca. Tal vez en esta noche la búsqueda de Dios pueda llegar a tu propia vida. Quizá hoy te puedas encontrar con Dios. Quizá viniste aquí porque te invitaron y tenés la vida vacía y tenés la vida desordenada y estás con un montón de problemas y no tenés la menor idea de cómo vas a acomodar tu vida. Tenés que acomodar la primera pieza. Dios. Dijo Jesús en Mateo, busquen primeramente el reino de Dios y las demás cosas se van acomodando solas. Por eso, ¿cuál es nuestra prioridad? Pero también, ¿cuál es nuestra prioridad como iglesia? Tenemos que hacernos esta pregunta, mis queridos. Nosotros cumplimos el 31 de julio, cuando vuelva 40 años como iglesia. Y nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia Puertas Abiertas en Santa Fe? Porque a veces, sin darnos cuenta, mis queridos, la prioridad se ha convertido en el culto. La prioridad se ha convertido en las reuniones. La prioridad se ha convertido en las actividades. La prioridad se ha convertido en el calendario. Y cuando yo voy a la Gran Comisión, la prioridad no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con las personas. Dijo Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Un escritor decía, la materia prima del reino de los cielos son las personas. Y este es el enfoque prioritario que tiene que tener la iglesia. Porque Jesús trabajó con personas mientras los fariseos trabajaban alrededor del templo. El contraste y los enfrentamientos que ustedes siguen en todo el Evangelio tiene que ver con cuál era la prioridad. La prioridad para los fariseos no eran las personas. Vivían filtrando personas
solamente le daban lugar a aquellos que cumplían los requisitos, que no eran samaritanos, que no eran galileos, que no eran pecadores, que no eran publicanos, que no eran samaritanos, filtraban y le quedaba un grupo selecto con los cuales le daban prioridad. Y de pronto viene Jesús y lo encontramos a Jesús en las mesas de la gracia. ¿Qué fariseo se hubiera sentado en la casa de Mateo cuando Jesús lo llamó en 9:9 de Mateo? ¿Qué le dijo? Vamos a tu casa. ¿Y quién eran los amigos de Mateo? Eran todos publicanos. ¿A quién iba a llamar Mateo? Y de pronto estaba comiendo Jesús con ellos y de este lado, de la puerta para allá o de la pared para allá, aparece un intérprete de la ley, un dirigente judío. Y le dice, ¿por qué el maestro come con publicanos y pecadores? Y esa es una fotografía que habla la iglesia. De este lado, los religiosos tomando distancia con la gente. De este lado, Jesús sentado en la mesa de la gracia entre la gente. La prioridad de la iglesia tiene que estar donde se sentó Jesús. Y la pregunta es, ¿dónde quiero estar yo? Si quiero estar de la puerta para afuera o quiero estar en la mesa de la gracia. Las prioridades. Por eso el Señor le habló de esta parábola. Para que los fariseos dejen de tener como prioridad las riquezas y vuelvan a tener como prioridad a Dios. Y así nos habla a nosotros. Si la prioridad es un deporte, es la música, es mi cuerpo, es mi trabajo, es mi profesión, también nos viene a decir porque en un día va el último respiro y se me fue la vida con las prioridades dadas vuelta. La pregunta es, ¿qué tengo que ordenar en esta noche? Y esta parábola es un sacudón que nos da el Señor para poner a Dios en primer lugar. Vamos a la segunda. Pasamos eso. La prioridad. Un poquito más. La temporalidad. Esta parábola no solamente nos hace un desafío de prioridades, sino que entendamos que la vida es temporal. ¿Saben que cuando yo tenía 25 años, yo pensaba que tenía toda la vida por delante? Llegó a los 35, a los 45, a los 55, no cuento más. Y a veces me doy cuenta que sigo pensando como si tuviera 25 años. Como tengo toda la vida por delante. Pero no es así. Lo que recorrí es mucho más grande y muy mayor que lo que me queda por delante. Entonces ahí me habla de la temporalidad de la vida. Fíjense el versículo que está. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos. Vayan a la primera frase. Aconteció que murió el mendigo y murió también el rico. En una frasecita cortita muestra que la vida es temporal. Y cuando uno entiende la temporalidad de la vida, no solamente acomoda las prioridades, sino que decide qué va a hacer con el tiempo que le resta. Una de las intenciones de Jesús era decirle a los discípulos, cuando yo no esté más con ustedes, lo que viene por delante tienen que entender que va a ser un tiempo limitado. Pásame la próxima placa. Este es el salmo para acomodar la temporalidad. Ustedes saben que el Salmo 90 lo escribió Moisés. Este versículo es muy conocido por nosotros. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué días? Los días que nos restan. ¿Que nos restan a qué? A la venida del Señor Jesucristo, que puede ser esta misma noche. No hace falta ninguna señal para el arrebatamiento de la iglesia. Puede venir en esta misma noche. O el tiempo que nos resta a la partida. Nadie tiene asegurado los días. Un accidente cerebrovascular, un infarto, una bala perdida, un conductor ebrio, cualquier situación de la vida, un terremoto. Cosas que suceden y de pronto nos hablan de la temporalidad de la vida. Y a veces nosotros como cristianos y como iglesia vivimos como si la vida no fuera temporal. Y entonces Jesús lo muestra y un día murió el rico y un día murió el mendigo para decirnos, señoras y señores, la vida es temporal. Y Moisés toma ese concepto y fíjense en esta traducción, qué clara que es el mismo versículo. Enséñanos a entender, aquí está, la temporalidad de la vida, la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. ¿Saben que la palabra contar en hebreo
significa tomar atención cuidadosamente. ¿Qué voy a hacer con lo que me resta? ¿Saben que ese versículo lo tenemos que linkear o conectar con el apóstol Pablo cuando él escribe en 1 Pedro, capítulo 4, no está aquí en las placas, versículos 1 al 5, y él dice estas palabras. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nos tenemos que armar nosotros del mismo pensamiento. ¿Y cuál es ese pensamiento? Que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, y acá viene la razón, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hagan un link entre las palabras del Salmo 90 de Moisés y las palabras de Pedro aquí en este capítulo. Moisés está parado y dice, Señor, dame sabiduría para saber qué hago con el tiempo que resta. Y Pedro le dice, vivan el tiempo que resta. ¿El tiempo que resta qué? ¿A la venida de Cristo o a la partida de mi vida? Y vívanlo ya no conforme a los deseos descontrolados como vivieron la vieja vida, sino acomódenla, ordénenla de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando uno entiende la temporalidad de la vida, entonces empieza a pensar en el tiempo que resta de otra manera. Tal vez tenemos demasiadas actividades y el tiempo que queda hay que poner el acento en lo importante. Tal vez estamos muy metidos en el trabajo y no tenemos tiempo para hablar con nuestros hijos. No tenemos tiempo para cultivar una pareja sana. No tenemos tiempo para la comunicación. Y tenemos que considerar el tiempo que resta. Cada vez que voy a un restaurante veo la misma imagen. Un papá, una mamá, un niño y una niña. Todos con su pantalla. Nadie habla. Nadie se comunica. Como dice mi esposa, vivimos una sociedad con huérfanos con padres, que cuando sus hijos están le dan la pantalla para que no los molesten. Pero ¿qué hacemos nosotros con nuestro tiempo de pantalla? ¿Saben que si empezamos a pensar el tiempo que nos resta y la temporalidad de la vida y el tiempo que pasamos en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, nos vamos a dar cuenta cómo la vida se nos va y no nos damos cuenta que es temporal, no es para toda la vida? Cuando yo pienso en el tiempo que resta, trato de empezar a pensar que cada día vale. Amados, yo no tengo más vida que la que tengo. Es la que el Señor me ha dado. Así que no la pienso invertir y estar en un lugar donde Dios quiere que no esté. Quiero invertirla en las cosas fundamentales de la vida. ¿Y cuáles son las cosas fundamentales de la vida? Honrar a Dios, hacer discípulos, cumplir la gran comisión, servir a Cristo, estar con mi familia, aprovechar los hijos, disfrutar a mis nietos, vivir la vida en las cosas que realmente Dios le da importancia. Pero estamos en medio de una sociedad que es un torbellino que nos come la vida. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que ser sabios y no necios y tenemos que redimir el tiempo. La idea de rescatar el tiempo, ¿qué es? Como no tengo más días, como no tengo más horas, como es temporal, como la vida se termina en cualquier momento, voy a tener que ver a qué le quito tiempo. Es decir, rescatar y redimir el tiempo significa sacar la vida de un tiempo improductivo y ponerlo el tiempo en las cosas que valen la pena. En algún momento lo tenemos que hablar como matrimonio. En algún momento nos tenemos que sentar como compañeros de milicia. En algún momento tenemos que decir, ¿cómo van a ser mis próximos 5 años? ¿Cómo querés que te encuentre Dios dentro de 5 años si el Señor todavía no vino dentro de 5 años? Bueno, yo quiero que me encuentre con la lámpara con aceite. Yo quiero que me encuentre involucrado en las cosas que son importantes para Dios, porque está íntimamente relacionado la prioridad con la temporalidad, porque la prioridad está relacionada con lo que yo amo y la temporalidad está relacionada con lo que yo hago. Y lo que yo hago tiene que estar linkeado con lo que yo amo, y lo que yo amo tiene que ser lo que Dios ama. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Amamos lo que Dios ama? ¿Tenemos las mismas pasiones que el corazón de Dios? Si no tenemos las mismas pasiones, necesitamos que esta realidad nos sacuda. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía, el que aprende a contar sus días, pronto aprende a hacer que sus días cuenten.
De nuevo, el que aprende a contar sus días, pronto aprende a hacer que sus días cuenten. Por eso en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, el apóstol Pablo dice, he aquí, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, ahora es el momento para ordenar la vida. Y finalmente eternidad, pasamos a la próxima placa. Y aquí sí, aquí el Señor comienza a mostrar verdades del infierno y del cielo que no estaban relatadas en el Antiguo Testamento. ¿Saben que en el Antiguo Testamento todos los patriarcas, todos a lo largo de la historia, siempre se salvaron por fe? La salvación siempre es por fe, no hay otra manera. Y los antiguos siempre tuvieron el concepto de la resurrección, de estar en la presencia del Señor. David, por ejemplo, cuando pierde su bebé por el pecado, él dice, no puede venir él a mí, pero yo puedo ir a él. Está confiando de que tiene una oportunidad. Job está en medio de la prueba más tremenda que un ser humano puede tener y en medio de la prueba tiene una certeza que lo mantiene de pie. Yo sé que mi Redentor vive. Y aun cuando esta mi piel fuere deshecha, yo sé que estaré, que lo veré a Él. Esa era la certeza de alguien que confiaba en la vida. Pero en ninguno de los pasajes del Antiguo Testamento se habla con tanta claridad del infierno como Jesús habló. Señoras y señores, Jesús habló más del infierno que del cielo. Y yo sé que hablar del infierno en esta sociedad es incómodo, no es amigable, no es empático. Pero es la realidad que Jesús enseña aquí en la Biblia. Y el relato de la eternidad es tremendo. Muere el rico que no fue compasivo, que no tuvo prioridades, que fue ostentoso, que vivió toda la vida pensando en sí mismo y de pronto abre los ojos en el peor de los tormentos. ¿Saben que la Biblia habla muchísimo describiendo el infierno? Donde la llama no se apaga, donde es el lloro y crujir de dientes. Aquí se utiliza una palabra durísima, tormento. Es la idea de un dolor que no termina. Es la idea de una situación que no se puede modificar. Es la idea de alguien que creyó que podía manejar todo en la vida y se olvidó de Dios y ahora estaba en una situación que no podía revertirla. Y muere Lázaro, aquel que ha visto pasar al rico una y otra vez, esperanzado que tenga un poco de compasión con él. Y este hombre pasaba. Y ahora es recibido la presencia de Dios, porque evidentemente este Lázaro había puesto su fe en Jesucristo y estaba seguro de la eternidad. ¿Y cuál es el desafío de la eternidad que nos habla cada uno de nosotros como iglesia? Bueno, yo quiero decirles que cuando la iglesia no tiene en claro que la eternidad es una manera en la cual Jesucristo nos dice, despierta, iglesia de Jesucristo. Mira a tu alrededor. Hay un Lázaro, hay un rico que está al lado tuyo y que necesita que despertemos. Hablamos de que la gente se pierde con una naturalidad sin entender el dramatismo que eso significa. Yo tenía mis abuelos que habían venido de Italia y abuelo en italiano es nono. Y mi nono era un hombre que no creía en Dios. Yo vengo de una familia muy católica. Cuando mi madre conoció a Jesús como Salvador, mi nono la dejó de hablar por 3 meses. La declaró una hereje. Mi madre había encontrado a Jesús, el sentido de su vida, no le importaba nada. Esa fue la puerta que Dios abrió para bendecir nuestra familia, llevarnos a la iglesia y conocer a Jesucristo. Y saben que cuando le hablamos una y otra vez a mi nono del Señor, él decía, ma Gustavo en su español italiano atravesado, ma para mí todas las religiones son buenas, ma yo no me caso con ninguna. El único Dios mío es el laboro, el trabajo. Pero un día le dio un accidente cerebrovascular y un coágulo le cubrió la mitad de su cerebro. Cuando él estaba internado en el sanatorio, yo estaba en la puerta. Era un jovencito. Yo sabía dónde iba mi nono. Y yo le dije al Señor, 5 minutos. Señor, si vos querés, dame 5 minutos de lucidez de este hombre, para que yo le pueda hablar de Jesús.
no los tuve. Parte de la importancia de esta eternidad es para enfocarnos exactamente cuál es nuestra misión como iglesia. Vamos a la próxima placa. ¿Alguno de ustedes vio este cuadro en alguna casa de algún creyente? En Argentina se ve mucho este cuadro. Son las palabras de Jesús en Mateo 7, 13 al 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Y en muchos hogares de creyentes estaba este cuadro para que cuando venían los vecinos y lo miraban le decían, ¿y esto qué es? Y le estaba revelando la eternidad. Dame una plaquita más. La iglesia se tiene que enfocar en este pasaje. Y con esto termino. Este es el pasaje de Judas. Judas es una carta muy pequeña, tiene 21 versículos. Utiliza muchísimos versículos para describir las características del hombre del tiempo final. De hecho, la vemos todos los días. Pero luego de describir todo eso, dice Judas, pero que no es Iscariote, por supuesto, dice, pero ustedes, amados hermanos, permanezcan en la comunión, en las oraciones, en el Espíritu unos por otros. Y finalmente enfoca a la iglesia y dice, tengan compasión. Y acá hay 3 grupos de personas. Si ustedes detienen la lectura, acá hay 3 grupos de personas. Ustedes, iglesia, en este tiempo final, dejen de pensar en los eventos y enfóquense en las personas. Y acá hay 3 tipos de personas. Número 1, los que dudan. ¿Quiénes son los que dudan? Tengan compasión de los que dudan. ¿Quiénes son los que dudan? Son esas personas que le hemos hablado de Cristo, pero les cuesta creer. Nos suelen decir, si yo tuviera una fe como la que tú tienes, quizás yo podría creer. Son personas que están allí y en las cuales dijimos o nos hicimos el preconcepto, este nunca va a creer. Y no podemos darnos cuenta que detrás de ese concepto nos estamos cerrando a la obra de Dios. Siempre le digo a las personas, nunca dejes de orar por un hijo, nunca dejes de orar por un papá, por una mamá, por un vecino, porque Dios está trabajando por detrás. Y ese que duda, si vos seguís siendo compasivo, en algún momento va a venir. Algo le va a ocurrir, la vida se le va a derrumbar, circunstancias van a hacer perder el control. Y allí tu presencia va a hacer que lo puedas llevar a la eternidad con Jesús. Primer grupo, a los que dudan. Pero hay un segundo grupo, a otros. Sálvenlos arrebatándolos del fuego. Son las personas que están para partir. Es el ladrón de la cruz. Es el tizón del infierno que se arrebata cuando se está quemando. Es la idea de aquellas personas que están en el final. Enfrente del lugar donde nosotros trabajamos tenemos una clínica y allí hay 3 enfermeras de nuestra iglesia y continuamente nos llaman a mí, a mi yerno, a mi cuñada, a mi hija, a mi esposa y vamos, esta persona ha sido trasplantada, venía a hablarle de Jesús, esta persona está... El hospital, el sanatorio, lugares, gente que está por la calle, gente que está llevando un tratamiento largo, gente que está con quimioterapia, gente que está a punto de partir, jóvenes que están atrapados por las drogas y que con una sobredosis son los que están a punto de quemarse en el infierno. Y que dice a esos, sálvenlos arrebatándolo. Es el llamado del Señor con este relato extraordinario del rico y Lázaro para que nosotros en esta nueva campaña salgamos a arrebatar los que se están quemando en las llamas del infierno. Es una iglesia dormida que tiene que despertar porque el tiempo ya está pronto. Hay gente quemándose en la universidad, en el trabajo, en todos los lugares. Allí dice, sálvenlos arrebatándolo. Pero hay un tercer grupo. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. ¿Quiénes son estos? Son los que están pasando la línea moral de la vida. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado porque tienen ropa sucia. Son esas personas que tienen una vida totalmente incorrecta, desordenada, que se han equivocado una y otra vez. Son las personas que rechazaba toda la casta religiosa de los judíos, pero que Jesús se detuvo. Quizá este grupo, es la mujer pecadora que le trajeron a los pies de Jesús.
Y los judíos con las piedras en las manos dijeron, la ley dice que si alguno es sorprendido en esta falta tiene que ser apedreado. Jesús se compadeció de ella. Jesús se compadeció de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, que había tenido 5 matrimonios. Es ese grupo. Amigos míos, hermanos en la fe, vivimos con una sociedad rota. La sociedad está rota. Las familias están rotas. La vida está rota. El único que puede reconstruir la vida es Jesucristo. ¿Sabe qué le está pidiendo la iglesia? Que tengamos compasión. La compasión que no tuvo el rico. La compasión que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. A manera de final, yo creo que todos nosotros tenemos un mendigo en la puerta de nuestra casa, del cual tenemos que compadecernos. Tiene nombre y apellido. No está literalmente sentado a la puerta de nuestra casa, pero está en el radar de nuestra vida. Necesitamos compadecernos, orar por ellos, entender la verdadera misión de la iglesia y saber que la eternidad del alma se juega en esta vida. ¿Por qué no se me mueve el corazón con estas verdades? ¿Por qué no despierta pasión por aquellos que están en el final? ¿Saben por qué? Porque hay otras cosas que han ganado las pasiones de nuestro corazón. Y esta es una noche para traerla a los pies de Jesús. ¿Qué esperaba Jesús al contar la parábola del rico y Lázaro? Lo mismo que espera de nosotros en esta noche. Que ordenemos las prioridades. Que reaccionemos frente al tiempo que nos queda. Y que seamos compasivos con quienes se pierden para que se conviertan discípulos de Jesús. Quizá en esta noche, al relatar esto, aquí hay algún amigo, una amiga que escucha esta verdad y no tiene seguridad qué va a pasar con su vida. La pregunta sería, si esta fuera tu última noche, si esta noche te vienen a llamar, si esta es la noche de tu último respiro, ¿a dónde va tu alma? Porque este cuerpo, de acuerdo a este relato, lo van a meter en un cementerio o lo van a cremar, pero lo eterno, el alma, solo tiene 2 lugares, el cielo o el infierno, la presencia de Dios o el tormento eterno. Por eso Jesucristo vino. Por eso la Biblia dice que Jesucristo vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. Por eso Jesucristo murió en la cruz por vos, porque te ama, no importa cómo ha sido tu vida, y tiene poder para perdonar tus pecados y mis pecados, cambiar el interior de nuestra vida y darnos un lugar en la eternidad con Jesús. Y vos me dirás, pastor, ¿y cómo se hace eso? ¿Hay que aferrarse a alguna religión? ¿Hay que llevar una ficha? No. Hay que poner la fe en Jesucristo. ¿Cómo te fue en la vida poniendo fe en otras cosas? ¿Te fue mal? Esta es la noche para confiar en Él. Y lo podés hacer con una oración de fe. Así que vamos a inclinar todos la cabeza, vamos a cerrar los ojos. Los que somos de Cristo, Señor, enséñame a cortar los días que quedan. Tal vez orando por alguien cercano que va camino al infierno como este rico. Pero si vos estás aquí en este lugar y nunca le pediste perdón por tus pecados a Jesús, esta es la noche para que le abras tu corazón con una oración de fe y lo invites a ser tu Salvador, para que Él entre en tu corazón y te dé un lugar en el cielo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vuelve a vivir. Maravilloso. Y esa bendición solo puede entrar en tu vida si con una oración de fe le recibís como Salvador. Así que allí donde estás, yo voy a invitarte a que ores conmigo. Le pidas perdón por tus pecados al Señor y lo invites a entrar en tu corazón como tu Salvador. Así que si deseas hacerlo, si Dios ha tocado tu vida en esta noche, te invito a que ores conmigo esta oración de fe. Decile así, Dios mío, ora conmigo, Dios mío, en esta noche reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados.
Señor Jesús, te acepto como mi Salvador y te pido que me des un lugar en el cielo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos con la cabeza inclinada. ¿Quién ha orado conmigo en esta noche? Le voy a pedir una señal de fe ahora que nadie lo mira. Levante su mano. ¿Quién ha orado conmigo? Dios te bendiga, querido. Gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Alguien más? Aquí, Dios le bendiga, señora. Gracias a Dios. ¿Quién más? Es el momento. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar. Vamos a terminar aquí. Seguramente algunos nos vamos a acercar para hablar con estas personas. Pero quisiera que el pastor de la iglesia, uno de los pastores, venga a orar y terminar este momento. Adelante.